Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe en Dios. Otro video que hace parte de nuestra serie de la doctrina de la salvación. Comencemos. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí y por ser junto conmigo un aprendiz de la palabra de Dios. Y hoy lo que vamos a estudiar es el concepto de la fe en Dios, pero no esa fe en palabra que vemos en la tabla periódica, que equivale al hierro, aunque muy interesantemente aprenderemos un dato curioso, pero veremos que no se trata de eso. Pero si habláramos de esta, de la que está en la tabla periódica, sabríamos que los arqueólogos ahorita lanzaron sus estudios en los que comentan acerca de que el hierro fue descubierto por los hititas del antiguo Egipto. Esto sucedió entre el 5000 y 3000 antes de Cristo, y que durante este tiempo martillaron o golpearon el metal para crear herramientas y armas. Esto es lo que dicen en su estudio. Lo encontraron y lo extrajeron de meteoritos y utilizaron el mineral para fabricar puntas de lanza, herramientas y otras baratijas. Y se convirtió en un elemento súper importante para la vida de ellos y su estilo de vida, y durante este tiempo lo utilizaron muchísimo para sus armaduras, para defenderse, y se volvió un elemento muy importante. Pero si bien es un elemento fuerte, el hierro, no vamos hoy a hablar de ello, pero podemos hacer una conexión, por supuesto que sí. La fe que tenemos en Dios es muchísimo más fuerte que el hierro, muchísimo más fuerte que toda esa armadura que Iron Man lleva puesto en sí, ¿verdad? Muchísimo más fuerte, porque nuestra fe o la fe que tenemos en Dios es el descanso del corazón en Dios, el autor de la vida, el autor de la salvación eterna. En Él es en quien nosotros descansamos, en Él es en quien confiamos, y de esta manera podemos ser salvos a través de Él. Pero es un concepto de descanso, así como este Hugo, por ejemplo, en este momento está descansando sobre esa suave cama de plumas que acaba de destruir. Esa sensación de descanso, de tranquilidad completa en el autor de la vida es lo que nosotros conocemos como fe, y de esta manera entendemos que podemos ser salvos de todo mal a través de Él, de Dios, y seguir todo bien por amor a Él, a Dios, como dice el Salmo 37:5. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. O Isaías 10:20. Cuando llegue ese día, los pocos israelitas que se hayan salvado dejarán de confiar en Asiria, volverán a confiar en Dios, el Dios Santo de Israel. En Él es en quien nosotros confiamos. Y es como pensar en un dulce, pero no el que ves en pantalla, sino un dulce intercambio. Un dulce intercambio en el que los pecados son borrados y nos llega la justicia. Pecados por justicia. Este dulce intercambio hace que nosotros pensemos en que Cristo es quien hace a los hombres justos, pero que Él fue hecho pecado por nosotros, mientras nosotros fuimos hechos justos por Cristo. Este es el dulce intercambio del que nos habla la palabra todo el tiempo, y Romanos nos lo confirma. La Biblia misma nos enseña, dice el versículo 21 de Romanos 3, claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios,
pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha liberado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si nosotros confiamos que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona de todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Esta es la versión TLA. Pero nuevamente nos recuerda ese intercambio glorioso, ese intercambio dulce, de que Cristo fue hecho por pecado por nosotros y nosotros fuimos hechos justos por Cristo. Y esto me hace pensar este versículo en particular que dice que Dios nos ama mucho y que no nos pide a cambio nada. Me hace pensar en que lo único en lo que nosotros contribuimos a nuestra salvación es con esta hermosa y horrorosa palabra a la vez. Es hermosa porque es ver que no tenemos mérito en nosotros mismos, pero es horrorosa porque significa pues pecado, ¿verdad? Esta palabra que encuentras aquí, ese pecado es la única manera en cómo contribuimos a nuestra salvación. Y entonces nosotros, cuando entendemos todo este concepto de este glorioso intercambio, de este dulce intercambio de pecados por justicia, entonces nosotros empezamos a evidenciar externamente este concepto que conocemos como buenas obras. Cuando yo sé que soy pecadora, que soy mala y que por la justicia de Cristo es que puedo llegar a tener una vida diferente, empiezo a demostrar con mi vida buenas obras. Entonces obedezco la Biblia, entiendo quién yo soy y vivo una vida de alabanza a Dios y de glorificación a Él. Es por eso que quisiera llamar tu atención de una manera muy especial a que cuando nos encontremos y cuando te encuentres en tu iglesia y en el tiempo de adoración, en tu iglesia local, en donde tú vayas a adorar a Dios el día domingo, puedas entender realmente el tiempo en el que estás y el tiempo en el que estamos. No estamos en un tiempo en el que alguien, un freaky worshiper upstairs on the stage, está nada más cantando y diciendo crazy things about Jesus y ya. No. Estamos realmente entendiendo que todos somos Jesus freaks, que todos somos locos por Cristo. ¿Por qué locos por Cristo? Porque Él nos trajo salvación a nosotros. Es por eso que no puede haber un cristiano que en el tiempo de adoración no esté o con sus manos alzadas sin pena, sin vergüenza, o con sus manos aplaudiendo en las canciones de alabanza, o con sus ojos cerrados pensando en Cristo, o cantando duro, que se escuche feliz, entendiendo lo que está cantando, y por allá en las nubes, no. Es normal que pueda llegar a pasar porque somos humanos y vamos a equivocarnos siempre, pero es necesario que nosotros como cristianos que están en continuo crecimiento entendamos la importancia de levantar nuestras manos, de aplaudir, de gritar con gozo, de cantar, de entender lo que estamos cantando, de alabarle como Él merece, ¿sí? Entonces, ese es un breve paréntesis, porque entendemos a través de este concepto de buenas obras, entendemos que no podemos dar nada, ¿verdad? Que Él merezca, pero que como fuimos hechos justos por Cristo, le debemos a Él mucho y estamos en deuda eterna con Él, ¿verdad? Bueno, habiendo hablado de esto, sabemos que la fe, que es el tema ahorita del que estamos hablando, involucra dos principios distintos pero inseparables. Estas dos cosas que ves en rojo y en violeta no se pueden separar y son los conceptos que involucra la fe. El primero es un acto de entendimiento y el segundo un acto de voluntad. Es como cuando yo te paso la receta de la piña colada que ves en pantalla y esta involucra dos cosas. Entendimiento, tú sabes que necesitas para esto piña, ¿verdad? O sea, sabes que necesitas la piña, pero la voluntad es que vas a ir a tu mercado local más cercano a conseguir la piña y vas a hacer algo al respecto, porque no vas a poder conseguir hacer la piña colada si no tienes el entendimiento y la voluntad. Sí, el entendimiento que está relacionado con la parte interna de como que comprender, ¿verdad? Y la voluntad que está relacionado con la parte externa de hacer. Estos dos componentes son distintos pero inseparables porque ambos van a permitirte hacer la piña colada ideal,
¿verdad? De esa misma manera pasa con nuestra fe. Primero, la fe involucra un acto del entendimiento en el que nuestra mente acepta la evidencia, es decir, conocemos las declaraciones de la Biblia, de la Escritura acerca del Evangelio de Cristo, quién es Él, como dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías, o sea, lo sabemos, nuestro corazón y la mente lo sabe, nuestra mente y corazón saben que Él murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto, pero para los que no son judíos es una tontería, ¿verdad? O sea, es entender este misterio, esta locura, ¿verdad? Tan hermosa, locura porque ¿a quién se le hubiera pasado en la cabeza morir por un montón, de gente que no le apreció, que le colgó en un madero, que le despreció y aún así morir con todo el corazón y la mente involucrados? O sea, ¿cómo es eso posible? Por eso es una locura, ¿verdad? Y a la vez entender la muerte, el concepto de Cristo en la muerte, en su muerte en la cruz, ¿verdad? En su muerte expiatoria y entender que somos una nueva creación, como nos dice segunda de Romanos 5:19. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios no tiene ya en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, todo esto va en el entendimiento, o sea, ahora entendemos, sabemos, comprendemos que éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Si nosotros tenemos esta parte clarita, este es el primer componente, el entendimiento. Tenemos claro que en este versículo dice, estamos unidos a Cristo. 1, 2, somos nueva creación. 3, Dios ya no tiene en cuenta nuestra manera antigua de vivir. 4, tenemos vida nueva. 5, todo viene de Dios. 6, antes éramos sus enemigos y ahora hemos llegado a ser sus amigos. 7, estamos encargados de compartir este evangelio a todo el mundo, esta buena noticia. Y 8, por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Entonces ese es el entendimiento, esa es la comprensión que tenemos, ¿verdad? Entender que el mensaje mismo no es el objeto de la fe, es decir, mi fe no está en un mensaje, mi fe está en Jesucristo. Sí, o sea, obviamente creemos en el mensaje, pero el objeto de mi adoración y mi fe va directamente a Cristo, a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, así es como sucede. Y el hombre no solo cree acerca de Dios, esto es muy importante. Muchas personas dicen, oh, sí, yo creo acerca de Dios, yo creo que hay un Dios. No es solamente creer acerca, about God, no solamente es creer acerca de Dios, sino en Dios, in God. Y hay una diferencia en about, acerca, y en Dios. Creer acerca es como que sí, eso pasó, ok, that's the facts around it. Son los hechos alrededor del suceso, ¿verdad? Pero creer en Dios, in God, es creer en la persona que es el objeto de nuestra fe. Yo creo en Dios. Not only do I believe that all the things about him are true, no solamente yo creo que todas las cosas relacionadas con él son verdaderas, sino yo creo en él, I believe in him, in the person of Christ, ¿cierto? En la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces hay una diferencia ahí, ¿sí? Y Dios es el objeto último de nuestra fe y entendemos que Cristo es el objeto mediador de la fe. Es decir, Cristo es ese, como hemos hablado en clase, ese puente, ese objeto mediador, ¿verdad? Quien nos lleva al mediador, al último objeto de nuestra fe, que es Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos ese entendimiento total. Pero nosotros sabemos que eso no va separado, es decir, la simple creencia en Dios a través de Cristo, divorciado de un acto de la voluntad, no es una fe salvífica. Es decir, solo tener el entendimiento, como decíamos ahorita en el ejemplo, solo la parte teórica no sirve de nada, porque eso era lo que le pasaba a los fariseos. La parte teórica la tenían totalmente bien, o sea, ellos sabían cuáles eran los mandamientos, pero de ahí a que lo pasaran a la voluntad, al hacer, perdieron el juego, ¿verdad?
Allí es en donde incorporamos estos dos aspectos. Entonces eso no es una fe salvífica, necesitamos involucrar la acción, las manos, the hands-on part, ¿cierto? La parte activa, ¿ok? Entonces para eso sabemos que este acto de voluntad es un acto de decisión, es una resolución determinada, como esas resoluciones que hacemos cuando empezamos año nuevo. Voy a bajar de peso, voy a aprender a tocar el clarinete, bueno, estoy colocando ejemplos, ¿verdad? Resoluciones, es decir, es una determinación, es un giro de nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces ya no confiamos en nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Y esto involucra algo que conocemos como una entrega. Se trata de una entrega, pero no una entrega de un servicio como Amazon, como Uber Eats, como DoorDash. No, estamos hablando de una entrega de nuestra voluntad, de una rendición, ¿verdad? Entonces entendemos que al creer en Dios a través de Cristo, estamos involucrando varios verbos, 3 verbos: aferrarnos, apoyarnos y descansar. ¿En quién? En Dios, como nuestra absoluta y suficiente vida y salvación. Qué hermoso que nos aprendamos este diagrama. Cuando creemos en Dios, estamos diciendo que estamos creyendo en aferrarnos, apoyarnos, descansar en Dios como nuestra absoluta, no parcial, suficiente, satisfecha, ¿sí? Completa, vida y salvación. Entonces, esa es nuestra fe, ¿sí? En eso creemos. Pero entonces, cuando tenemos esa fe, que es un regalo que Dios nos da cuando nosotros empezamos a caminar, ¿verdad? En la fe, en el Evangelio, ¿sí? Tenemos un recibir genuino. Imagínate a esta niña cuando ya recibió este peluche. Para aquellos que hemos recibido un peluche así de grande y así de hermoso, hablo por experiencia propia, es hermosa la sensación que uno tiene, ¿verdad? Pero uno siente como que es irreal, como que es un sueño, ¿verdad? Porque es tan bonito, tan tierno, tan hermoso. Pero los ojos de esta niña, por ejemplo, o de quienes hayan recibido un regalo de esta magnitud así, ¿sí? Supongamos, demuestran o deberían demostrar un recibimiento genuino. O sea, que en medio de que ella cree que es un sueño lo que está viviendo, porque es tan grande, estamos haciendo un ejemplo como si guardando las proporciones, este regalo en este ejemplo es la salvación, ¿verdad? Guardando las proporciones, porque eso no tiene ni punto de comparación, pero es ese regalo. Y ella mirándolo dice como que esto es muy muy bueno para ser cierto, ¿verdad? This is too good to be true, así. Pero a la vez ella sabe en el fondo que es un recibir genuino, que lo acepta con una confianza segura en Dios. Dice, wow, esta salvación es ahora mía a través de Cristo. Gracias, Dios, muchas gracias. Por consiguiente, no, entonces ahí está la fe. Entonces tiene una fe genuina. No es una fe incierta, no es una fe dudosa o no es el resultado del imperfecto conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Sino que la fe es completamente segura porque está direccionada a Dios y Dios no falla. No sé si has escuchado ese versículo que dice que en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo, el que es infalible, nos concede la infalibilidad, unfailingness, de la fe verdadera y salvífica, ¿verdad? Entonces, en la salvación, la fe recibe el poder de todo el trino Dios. La fe tiene ese poder en ella misma, proveniente del trino Dios, del Dios que es tres en uno, para ti y para mí. Por eso es una fe certera y segura. Y ahora vemos que en medio de que es una fe certera y segura porque tiene el poder del Dios trino en ella, porque confiamos en Él, porque Él es el objeto de nuestra fe, como venimos estudiando, sí creemos eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente, perdón, desafortunada y tristemente, las inclinaciones imperfectas de nuestro corazón hacen que nos sintamos debilitados, ¿verdad? Debilitados al pensar que la seguridad de nuestra fe es cuestionable y que necesitamos, no, que será que sí, esto es que no, es que me parece muy difícil esto, creer esto, o que Dios, no sé si te ha pasado, que has llegado al pensamiento de decir, bueno, pero
yo soy muy malo y cómo voy a poder creer en que en el evangelio y en que hubo alguien que realmente se interesara por mí, que me perdonara todo lo malo que he hecho. Eso pasa y las dudas llegan, pero por eso es que tenemos al Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo encontramos un fortalecimiento especial a nuestra fe, como dice Primera de Corintios 12:3, que dice: solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Entonces reconocemos que Jesús es Señor de nuestras vidas y como Señor tiene la autoridad y el poder para cambiarnos y para hacernos entender que sí, somos terribles pecadores, pero no podemos dudar que su poder es mucho más grande que nuestro pecado. Entonces aquí en Corintios dice: por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya está viviendo en nosotros, ya está orando en nosotros, esa fe que tiene ese poder impreso por el Dios Trino, que no es incierta, que no es dudosa, que no es el resultado de un imperfecto conocimiento de nosotros mismos, tiene un recibimiento genuino, o sea, que creemos que es verdad en Dios, en que Él es la vida, Él es la salvación absoluta y suficiente. Y entonces empezamos a aferrarnos, a apoyarnos y a descansar, a entregar nuestra voluntad completa a Él, porque sabemos que tanto nuestras manos, acción, voluntad, como nuestra mente, entendimiento, la parte interna, creen en Él, creen en que no hay nada que nos pueda separar de Él. Y esa es la fe, esa es la conclusión, que la fe une al hombre tan íntimamente con Dios que nadie puede apartarle de su mano. ¿No es esto hermoso? A ver, entendamos, hagamos una digestion, una digestión, digiramos esto. Entonces, al digerir esto vemos, ok, Dios me da a mí la fe, gracias Dios por este regalo incomparable, ¿sí? Y esta fe me une a mí tan íntimamente con Dios, o sea, es una unión tan íntima y tan dulce y tan profunda que permite que ya nadie pueda apartarme o separarme de su mano. Nada puede hacerlo, nada puede hacerlo porque lo hemos comprendido, porque hemos comprendido la belleza que hay en Cristo, ¿sí? Entonces, es tener esta seguridad, es estar persuadidos, estando persuadidos de esto, dice la palabra de Dios, es estar convencidos, estar totalmente asegurados en nuestro corazón, ¿verdad? De que hay un Dios que mandó a su único hijo para que muriera por ti, por mí. Y entonces eso ya tiene un resultado, como hablábamos antes al principio de la clase, que son esas buenas obras, pero siempre involucrando el acto de entendimiento y el acto de voluntad. Gracias a que comprendemos que Cristo fue hecho por nosotros pecado y nosotros fuimos hechos justos por Él, cuando comprendemos esta hermosa verdad. Pero además es importante, ya para finalizar, entender y aclarar que una fe salvadora no simplemente es una aprobación intelectual sin vida, como dice Santiago 2:24, sino que la fe, o sea, no es como una checklist que estoy haciendo, no, sino la fe es la respuesta de alguien, proveniente de alguien que ha conocido a Cristo ahora y que ahora vive para Dios. O sea, que hemos cambiado y transformado totalmente nuestra manera de vivir. O sea, no es como que ahora decimos: oh, ok, listo, entiendo lo que Jesús hizo. Veo, ok, nice, ok, genial, ok, vale, fantástico, murió por mí en la cruz, ok. No, sino que ahora nosotros pasamos a reconocer, o sea, reconocemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Nosotros unos putrefactos pecadores y Él el inmaculado, santo Hijo de Dios que murió por nosotros. Luego, después de reconocer, conocemos a Dios. ¿Cómo lo conocemos? Leemos nuestra Biblia, cantamos alabanzas a Él, meditamos en Él, estudiamos su palabra, vamos a la iglesia, nos rodeamos de personas que le aman, escuchamos sermones, ¿verdad? Ok, ahí lo estamos conociendo a Él, pasando tiempo a solas con Él. Pero luego vivimos para Él. O sea, como que vivimos y ya nuestra manera antigua de vivir queda totalmente anulada, ¿sí? Queda atrás. Entonces, por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo ya para finalizar. En pantalla ves una mujer
de Asia, ¿sí? Particularmente de China, si no estoy mal. Y ella hace este maquillaje que como que la transforma totalmente y tú dirías, bueno, estas son dos personas diferentes. No, es la misma persona y aunque veas que sus rasgos físicos son diferentes, como distintos, es la misma persona, o sea, es la misma persona, sino que con maquillaje. Entonces, ¿por qué estoy trayendo este ejemplo? Porque nosotros no somos como ella, de que escondemos abajo, bajo muchas capas de pecado, algo que en realidad, lo que en realidad somos. No, sino que nosotros fuimos transformados en una persona totalmente diferente, totalmente cambiada. No es que abajo todavía, mejor dicho, sigue la misma persona. No, cuando Cristo vino, y eso hace parte de la fe en Dios, que creemos que Cristo vino y nos cambió, o sea, somos otra persona totalmente diferente, completamente distinta. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Entonces no es como un mero entendimiento de, ok, ja, 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 sí, genial. No, es wow, Jesucristo a través de su muerte en la cruz me cambió por completo. Soy una persona nueva, reconozco, conozco y vivo para Él, ¿sí? Son esos aspectos. Y ahora, después de eso, comprendemos que entonces la fe es ese primer acto, el primer acto mediante el cual, ¿verdad? Dios obra en nosotros a través de Cristo y produce muchísimos actos resultantes como el efecto de un dominó, muchísimas buenas obras, como veníamos diciendo, resultados mini o maxi resultados después de nuestro entendimiento de estas verdades. Entonces esos resultados son que anhelamos de Él, que queremos aprender más de Él, enseñarle a otros de Él, evangelizar a otros de Él, traer a otros a la fe y ser más santos cada día. Entonces, esa entrega total de nuestra vida a Dios desde el nacimiento hace que la fe brote con resoluciones determinantes, sinceras, enfocadas para vivir una vida de obediencia, vivir una vida que realmente comprenda la belleza que hay en Cristo. Entendemos que gracias a Él y a su obra en la cruz por nosotros, tenemos acceso a una vida nueva. Y entendemos que vivimos una vida de obediencia gracias a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la fe en Dios garantiza una santidad progresiva en tu vida y en mi vida. Es una vida que quiere ser santa cada vez más, que se pone en lugares incómodos por Él. ¿Qué hiciste tú esta semana? ¿Qué hice yo esta semana para ponerme en un lugar incómodo, para nada agradable, por Él? Esto puede ser predicarle el evangelio a alguien, ¿verdad? Esto puede ser darle de comer a alguien, hacerle un favor que nos cueste a alguien, escuchar al que quiere hablar y quizá no tiene con quién. Sacar a pasear al perro de esta persona, no sé, atea, que quizá no cree en Dios, ¿sí? Mandarle un versículo bíblico a aquel amigo que no quiere saber nada de Dios y como que tocarle el tema y ponerle esta conversación, ¿sí? O sea, ¿en qué lugares de incomodidad estamos ahora por Él? Porque simplemente el entender y la parte como que intelectual del asunto no es que sirva de a mucho si no la ponemos en acción. Pero si solo lo único que hacemos es colocar es hacer y hacer y hacer, pero no entendemos para quién lo hacemos, tampoco sirve de nada. Entonces por eso decimos que estos son dos elementos claves, pero inseparables, ¿sí? Indisolubles, o sea, no se mezclan, o sea, son diferentes, ¿verdad? Pero son claves y son necesarios para poder tener esa fe en Dios en acción, ¿verdad? O sea, en acción, con ese acto de entendimiento y con ese acto de voluntad. Entonces, ¿en qué lugares de incomodidad nos estamos colocando? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por quién lo hacemos? ¿Quién es el objeto último de nuestra fe? Dios y el mediador, Jesucristo. Precioso Jesucristo. Y tanto el separarnos del pecado como el seguir la justicia, todo esto
de la fe verdadera salvífica se resume en esto, y que se nos quede esta frase grabada: la fe que salva es la fe que obra, la que involucra un conocimiento, entendimiento y una acción, ¿verdad? Conocimiento o entendimiento y accionar, un acto. La fe que salva es la fe que obra. Para nuestra sección Memoriza vas a memorizar Romanos 8:35, yo también lo haré. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo ni el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Que esta verdad permanezca en nosotros, porque este es el lema, el life motto por el que nos movemos siempre, el que estamos anclados a Cristo y en Él encontramos las riquezas eternas que sacian, que satisfacen nuestra alma y lo harán por siempre. Y por nuestra sección realiza, vas a hacer un collage. Entendemos esto como una mezcla solamente de fotos, de imágenes, en la que condenses fotos o imágenes de lo que representa la fe en Dios, este concepto basado en lo que aprendiste en la lección de hoy. Y gracias a Dios por el conocimiento que nos entrega a través de su palabra y por lo que continúa haciendo en nosotros y por esa fe magnífica que nos ha sido dada y depositada en nuestro corazón como esa semilla. Esto fue otro video de Ministerio Infantil Hispano en los Timoteos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Un abrazo.